Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, la sonrisa de un ingeniero es la expresión del progreso de un país. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita generar la función seno de x a partir de una cantidad de términos usados en la serie x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más menos x a la n sobre n factorial. Planteamos la solución en un programa de 21 líneas. En la línea 5 vemos una variable llamada fac, le asignamos 1. Este 1 se convierte a entero, es decir, hacemos un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso la variable fac recibirá el 1. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces una variable será de tipo de dato según la información que almacene. Como estamos garantizando que el 1 sea de tipo entero, entonces la variable fac será de tipo entero. Y es necesario que sea numérico, ya que se usarán operaciones aritméticas. Recuerde también que si usted desea puede omitir poner el punto y coma al finalizar cada instrucción. Python reconoce las instrucciones sin punto y coma al finalizar. En la línea 7 la variable cantidad términos va a recibir un valor ingresado por el usuario. Usamos el método input. El método input permite tomar valores de entrada de los usuarios. La forma de usar es muy sencilla. Ponemos la palabra input, paréntesis y entre comillas el mensaje a mostrar al usuario. Cuando el programa compile, el usuario verá el mensaje, ingresará el valor y automáticamente este valor se irá a la variable. En este caso la variable cantidad términos. Pero observe que el método input está dentro del método int, es decir, dentro del casting. Entonces, cuando el usuario ingrese el valor, se convertirá en entero y luego se almacenará en la variable cantidad términos. En la línea 8, a la variable x le asignamos un valor que ingrese el usuario. Al ver el mensaje, favor ingresar el valor de x. En otras versiones de Python se usa el método raw input para obtener datos de entrada. También se puede usar input. En la línea 10 la variable s recibe la conversión a flotante de x, es decir, lo que el usuario ingresó lo vamos a convertir a flotante. Observe que se pudo haber ahorrado este casting, pues en la línea 8 simplemente almacenaríamos en la variable x el valor de tipo flotante. Bien, entre las líneas 12 a 19 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la i y va a tomar valores entre 2 hasta cantidad de términos. Mire que la semántica de un ciclo for en Python es distinta a otros lenguajes. En otros lenguajes la variable controladora tiene un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En Python simplemente se establece un rango. Y mire algo importante, los ciclos y las sentencias condicionales en Python manejan bloques de líneas de código no por llaves sino por tabulación. Entonces, una vez se establezca el ciclo for o el ciclo while o la condición, esto debe terminar con 2 puntos. En este caso, línea 12, vemos que establecemos el ciclo for y terminamos con 2 puntos. Y luego todas aquellas líneas que pertenezcan al ciclo deberán llevar tabulación con respecto al ciclo. Por eso vemos que entre las líneas 14 a 19 todas estas líneas pertenecerán al ciclo for de la línea 12, ya que llevan tabulación con respecto al ciclo. Pero la línea 21 no. Entonces cuando llegue a la línea 21 Python determinará que aquí el ciclo habrá terminado.
Entonces, dentro de este ciclo for, en la línea 14, a la variable fac le asignamos lo que tiene fac por y por 2 menos 2 por y por 2 menos 1. Aquí, ¿qué se está haciendo? Se está calculando el factorial de los impares. Mire que la función seno de x se genera con denominador 1 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial, es decir, los números impares. Por eso la variable fac irá acumulando los números impares, ¿sí? Entonces la primera vez que ingrese tomará el factorial de 1, la segunda vez el factorial de 3, la tercera el factorial de 5. Es decir, se va a ir acumulando factorial con factorial. Y por último solamente restaría acumularlo en la variable s. Como vemos que esta función seno de x se genera con términos alternados de suma y resta, entonces por eso necesitamos saber cómo acumulamos, si con negativo o con positivo. Para eso usamos la condición de la línea 16. Si la variable i módulo 2 es igual a 0, quiere decir que la i es par, luego vamos a acumular con negativo. Por eso, en caso de ser cierto, línea 17, a la variable s le asignamos s menos conversión a flotante de x a la i por 2 menos 1. La función POW permite usar una exponencial, ¿sí? Como en este caso necesitamos efectuar o hallar el resultado de x a la 3, x a la 5, x a la 7, entonces eso lo hacemos usando la instrucción POW de la librería matemática. Entonces el primer término será el valor y el segundo será entonces al cual se eleva. En este caso la operación i por 2 menos 1 permitirá saber si se eleva a la 3 o a la 5 o a la 7 según el valor de i. Y eso lo dividimos entre fac. Entonces en caso de que sea la i par, acumularemos con negativo. Si no, línea 19, acumularemos con positivo. Entonces recuerde que la variable i va a tomar 2, 3, 4, 5, 6. Si encuentra que es 2, entonces acumulamos con negativo porque es par. Cuando llegue a 4, a 6, a 8, a 10, así sucesivamente en pares acumulará con negativo y en impares con positivo. Para eso es que usamos esta condicional, un artificio. Por último, al salir de los ciclos, entonces en línea 21 usamos el método print. El método print permite mostrar información por la consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles y las variables deben de ir entre, se debe hacer un casting a string si no son de tipo string. En este caso mostramos seno de x se aproxima a s y la s se convierte a string. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un algoritmo que permita generar la función seno de x. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra